Vamos finalizando esta serie sobre la cual nosotros hemos ido desarrollando algunos principios rectores que son parte de lo que es constituir una familia sólida. Cuando hablamos de constituir una familia sólida, estamos hablando de unas verdades que estamos tomando desde el principio, unas verdades que nacen desde el Antiguo Testamento, donde Dios está introduciendo a su pueblo a una tierra que ellos no han sembrado, no han construido y ellos no han tenido parte ni arte en medio de lo que ahora van a poseer. Dios, antes de introducirlos a esta tierra fértil, fructífera, donde ellos no tienen ningún tipo de participación, les advierte en cuanto a sus sentidos. Este lugar a donde van a ser poseídos, a donde ellos van a poseer, pueden ser seducidos en sus sentidos, porque es un lugar que definitivamente apela muchísimo, no solamente a sus sentidos, sino a todo tipo de lo que tiene que ver en cuanto a sus necesidades fisiológicas, físicas, etc. Este lugar que Dios les va a dar se ha corrompido, ha llegado a su declive moral, ético, y ahora Dios está entregando, quitándoles a ellos esto y se lo está entregando a su pueblo. Los ha esperado cerca de 430 años, no han respondido y ahora Dios les quita lo que ellos han poseído y se los da a otros. Es interesante ver que Dios les advierte en cuanto a eso, porque ellos vienen de un lugar donde solamente han conocido esclavitud y ahora los traslada, después de haber hecho muchas cosas, muchos portentos, muchos milagros frente a la nación de Egipto, ahora los traslada a un lugar donde ellos probablemente ni lo merecen. Esta historia se nos narra un poco y sacamos algunos principios porque Dios, antes de que ellos pasen el río, les recuerda estas palabras. Y sobre estas palabras ellos tienen que edificar su vida, tienen que proyectarse. Estos principios, estas verdades, son dadas para el pueblo de Israel. Nosotros como la iglesia sacamos los principios claros que la Biblia aquí nos da y aprendemos de todo lo que Dios le ha dicho a este lugar, Dios le ha dicho a estos pobladores, y nosotros tomamos estos principios y los usamos para formar también una familia sólida. La esencia de todo esto es una familia sólida frente a los embates que van a sufrir al entrar a un lugar que ellos desconocen. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Deuteronomio capítulo 6, en el versículo 1, Deuteronomio capítulo 6, versículo 1, se nos va a narrar estas palabras que Dios le manda a su pueblo. Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 1. Si usted no tiene una Biblia, mis amigos se le pueden prestar una Biblia. Mis hermanos sugieres, solo levanta su mano y ellos van a darle, si quieren se lo autografían también, ellos son muy diligentes. A ver, empezamos. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 dice así: Estas pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que se os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta porción que nosotros todavía aquí la tenemos que cortar porque todavía continúa, es una porción donde sacamos estos principios muy claros. Dios le exige a su pueblo algunas cuestiones que van a ser preponderantes para su sobrevivencia, para que ellos puedan seguir siendo vigentes frente a un lugar donde ellos completamente desconocen. Lo primero que Dios les pide a ellos es exclusividad. Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es.
Frente al politeísmo reinante ahí en la tierra de Canaán, frente a los diferentes dioses que habitaban este lugar, Dios le dice: yo soy uno. Algo más que les muestra y se los pide es la prioridad que ellos deben tener en cuanto a su relación con Él, en cuanto a su amor. Esto ya lo hemos desarrollado a lo largo de los domingos anteriores. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. La segunda o lo tercero que Dios le pide tiene que ver la unidad en este núcleo familiar. Y cuando hablamos de núcleo familiar no estamos hablando de papá, mamá y los hijos. El núcleo familiar es papá y mamá. Los hijos son una prolongación de ambos. Los hijos son una mayordomía, los hijos son una transición dentro de la unidad que ellos han formado, y estos hijos pronto se van. Se quedarán dos extraños, o se quedarán dos amigos, o se quedarán dos aliados, no lo sé. Pero este es el núcleo familiar que Dios exige, papá y mamá. ¿Puede funcionar este núcleo familiar sin uno de los dos? Sí puede funcionar. A veces por cuestiones de la vida, a veces por situaciones que se han dado. Puede uno estar solo, un varón con sus hijos o una mujer con sus hijos, pero tener a Dios como su aliado. Si tenemos a Dios de parte nuestra, definitivamente las cosas marchan de otra manera. Lo cuarto y último que nosotros podemos ver aquí es el entrenamiento constante que debe haber de ese núcleo, de esa familia, de esa extensión. Y esto tiene que ver con nuestros hijos. Este es el deseo de Dios en cuanto a cómo Él llama a poder tener una familia sólida frente a un mundo que va a acechar, que va a golpear, que está tratando de reconfigurar la familia, que está tratando de quitarle la esencia, porque la familia, recuerda, es el último reducto, es un núcleo vital dentro de la sociedad. Y este sistema, este mundo, este misterio de la iniquidad se le llama, que parte desde el huerto del Edén juntamente con el misterio de Dios, parte este misterio paralelamente desarrollando también sus propios planes. Este misterio se ve atajado, estorbado por un bastión, por una trinchera, la familia. Y es por eso que tratan de reconfigurarle, tratan de quitarle su esencia, tratan de hacer que sea de otra manera. En otros lugares ya no existe papá ni mamá. Existe progenitor A, progenitor B. Tú no sabes si uno es varón y hembra. Simplemente son dos progenitores. Se le quita la esencia. Se le quita la esencia de la matriz de los hijos. Y se le da otro tipo de forma y se le quita ese peso que tiene dentro no solo de la sociedad, sino dentro de los planes de Dios. Es interesante cuando nosotros vemos esta realidad. El mundo trabaja en pos de ello. Cómo nosotros estamos trabajando para ello. Voy a mostrarle un pequeño video en este momento sobre el cual solamente quiero enseñarle cómo la sociedad trabaja también con nuestros hijos. Tal vez todavía eso no está aquí en el Perú, pero definitivamente tarde o temprano, según el gobernante que pongamos, pronto va a llegar. Esto, antes de que lo lance, es un nido, son niños pequeños y ahí está lo que parece ser un cura, es la profesora, y van a celebrar un matrimonio. Acción. El ramo para que usted le coloque el anillo de matrimonio acá a la señorita. Pero ¿qué pasó? Coloque su dedito eso. Hago entrega. ¿Le puede dar eso a la novia? Ya. Déjate el dedito ahí. Hasta ahí nomás. Al final se muestra la imagen de dos niñas, porque no es ni un niño y una niña, son dos niñas siendo preparadas, formadas para una nueva realidad. Una sociedad más tolerante, una sociedad que olvida los valores sobre los cuales se rige
la civilización por siglos y siglos y le tratan de dar otra forma. La desvirtúan, le quitan su esencia, la deforman. ¿Crees que eso no están haciendo con nuestros hijos? Acá probablemente todavía no está sucediendo. Esto probablemente es acá en Chile o en Colombia. Pero esto sí es una realidad a lo largo de otras latitudes. En Europa esto ni siquiera es nuevo. Pero esto es lo que se está tratando de formar. Estos son personas, nuestros niños son personas simples, dice la Biblia. Cuando hablamos de simpleza no estamos hablando de que no sirvan, sino de que son como un papel en blanco, puede dársele forma, son como una plastilina. Tú desde pequeño empiezas a trabajar en ellos y los guías hacia donde ellos pueden ser guiados. La Biblia habla que estos hijos son como saetas en la aljaba de un guerrero. Tú puedes sacar la saeta, tensar tu arco y lanzarlos hacia la dirección que tú tienes pensado. Ellos lo saben bien. Y ellos trabajan arduamente para que estas cosas puedan suceder. La pregunta no es tanto qué están haciendo ellos, porque si no nos estaríamos metiendo acá en una pelea y nos vamos a meter en una pelea por años. Ese no es nuestro papel. Nuestro papel es qué estamos haciendo nosotros. ¿Qué estás haciendo tú frente a tus hijos? Esta es la idea. Por eso es que cuando miramos esta realidad, este adoctrinamiento que nuestros hijos están siendo usados, siendo enseñados y están siendo bombardeados por diferentes lugares, usted se va a dar cuenta. Usted se va a dar cuenta por diferentes ángulos, no solo los pequeños niños, sino aún un momento de crisis que tienen los adolescentes dentro de su edad, aún también ahí está siendo apuntado claramente la dirección hacia lo que quieren ellos finalmente desvirtuar. ¿Qué están buscando? Bueno, hay muchas cuestiones que se podrían hablar y esa no es la idea en cuanto a eso. Pero parar la natalidad en el mundo es uno de los planes. No, ya muchos hijos son una plaga, tú dañas el planeta, así que mientras más los volvamos estériles o si no homosexuales que no se reproducen, mejor. La cuestión es que se pare el calentamiento, se pare el deterioro del planeta. Esas son tonterías. Son tonterías. Todo el planeta puede caber en una sola isla, Tenerife. Y cada uno puede tener 1 metro cuadrado y sobraría todo el planeta para tener más gente. ¿Sabe, hermano mío? Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que si el misterio de la iniquidad están haciendo su papel y lo están haciendo bien, usando redes sociales, usando la educación, usando el gobierno, usando organismos supranacionales, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Cuánto celo estás mostrando en lo que Dios te dice? Porque esta es la idea. Cuando tú miras aquí el plan de Dios, te vas a dar cuenta que Dios le dice en el versículo 2 a su pueblo, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y tus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Muestra claramente que Dios está pidiendo, exigiendo y buscando que no solamente tú puedas encontrar la realización, la relación con Él, sino que ese conocimiento se pueda propagar no solo en tu lugar, sino en las próximas generaciones que han de venir. Por eso es bien clara la palabra de Dios cuando le dice a los hijos también: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Cuando Dios le habla al pueblo, le habla a los hijos, tienen que entender claramente los hijos que están recibiendo las instrucciones claras de lo que Dios pone. Este es el ideal. Y que los hijos tienen que entender claramente que estas instrucciones no se deben menospreciar. Una de las características claras de la juventud es su impetuosidad y pensar que ya lo saben y que ya lo han logrado y que no hay nada que aprender, cuando la Biblia enseña que más bien somos llamados a adquirir sabiduría. Y esta es una de las razones por las que Dios le dice al hijo: oye las instrucciones de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Hijo mío, dice otro texto más, el mandamiento, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Nota cómo están los dos, si te das cuenta. Átalo siempre en tu corazón,
Enlázalos en tu cuello, te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando te despiertes. Cuando hacemos parte como hijos las enseñanzas, los criterios, los fundamentos, los consejos que nuestros padres nos dan en cuanto a lo que debemos hacer, en cuanto a nuestro desenvolvimiento, una de las cosas muy claras es que éstas nos acompañarán en cada decisión, en cada determinación, en cada relación, en cada emprendimiento que podamos hacer. Estas estarán y nos estarán cuidando. Y este es el ideal. Se supone que este papá y mamá están edificando su camino en las sendas del Señor. Por eso es que esto puede funcionar sin el papá o puede también funcionar sin la mamá. Y es más, puede funcionar sin ninguno de los dos. Porque Dios ha prometido ser el padre de los huérfanos y el esposo de las viudas. Y puede funcionar también, siempre y cuando alguien en la familia verdaderamente lo ponga como su base, como su núcleo. Pero si tú eres el único que queda y el otro no funciona, y tú con las justas estás con el Señor, olvídate. Es mejor que te arrepientas, es mejor que vuelvas a tu primer amor, y es mejor que retomes claramente los caminos que el Señor te está mandando. Por eso es que no te debes quejar. Como hijo, como persona que vive aún todavía bajo la tutela de sus padres, tenemos que entender claramente que luego puede tener repercusiones. Por eso dice en el Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 4, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Una de las situaciones que definen muchas veces el estado anímico de una persona que atraviesa consecuencias de sus propias conductas, de sus propias decisiones, es el desánimo. Pierde el sentir de la vida. Empieza de alguna manera a nublarse, a resentirse, a amargarse y a apartarse. Cuando en realidad lo que surge de todo esto es el producto de sus propias decisiones. Y esta es la cuestión que se nos enseña y que se nos dice que no debemos desmayar. La palabra desmayar en el Nuevo Testamento es desanimarte, perder el ánimo, perder la vitalidad en cuanto a la vida, en cuanto al desarrollo, en cuanto a lo que Dios puede hacer contigo. ¿Sabe? Hay 4 consejos, hay mucho que podríamos decir en cuanto a los hijos. Hoy en la tarde va a haber un taller muy hermoso en cuanto al desarrollo y la interacción que tú puedes tener. La semana pasada ha sido con los de niños de 0 a 9 y hoy vendrá de 11, imagino que hasta los 19 años, porque hasta los 19 años, la edad más crítica no es la adolescencia, la edad más crítica es de los 18 a 21. Algunos creen que es la adolescencia y algunos no quieren aceptar ese ministerio porque me va a hacer de cuadrito. La edad más crítica de un ser humano es de 18 a 21. Empiezan ya a salir de casa, empiezan a tener los recursos, empiezan a creer que lo lograron todo y empiezan a tomar decisiones desatinadas cuando en realidad aún todavía son simples. Pero sabe, estamos tratando de brindarle algunos mecanismos y el que toma, toma, como decía Jesús, y el que tiene oídos para oír, oiga, y el que tiene ojos para ver, que vea. El que toma, toma, y el que no toma, que lo desperdicie. Pero estas son realidades que las Escrituras nos enseñan. Realidades sobre las cuales nosotros tenemos que asumir verdades que Dios nos pone. Se los dice al pueblo de Israel antes de que entren a una tierra muy fructífera, antes de que ellos se encuentren verdades, antes de que ellos se encuentren que sus sentidos son seducidos, Dios les advierte. Dios sabe que hay al otro lado del río, ellos no lo saben. Dios les pone claramente las pautas y ellos tienen que asumir estas pautas para que luego las cosas les vayan bien. Hay 4 consejos que vamos a dar en todo esto. El primer consejo es que tienes que asumir el desafío. Versículo 6 nos dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Cuando hablamos de ser desafiados, es que muchas veces podemos llegar a intimidarnos con el papel que Dios nos entrega como padres
y con las repercusiones que vamos a tener. A veces, la verdad, yo aún como hijo o padre de 3 pequeños o de un adolescente y 2 pequeños, me intimido un poco viendo que si responderán o no responderán, quién me saldrá mal y quién no me saldrá mal, obedecerán o no obedecerán, cómo será al final cuando salgan de casa, traerán vergüenzas, lo harán bien o no lo harán bien, y esto de alguna manera nos intimida. Tratamos de hacer nuestro mejor papel, pero ya de por sí la paternidad es un desafío. La paternidad trae 2 desafíos. Un desafío externo. Este desafío externo tiene que ver con provisión y cuidado de nuestros hijos. Alimentación, vestimenta, educación, salud, protección y encima de todo eso, diversión. ¿De dónde? Y es ya de por sí un desafío porque tenemos que darle esto. Tenemos que guardarlos, tenemos que cuidarlos, tenemos que educarlos, tenemos que hacer que nadie los toque, tenemos que de alguna manera instruirlos, tenemos que darles la protección nacional, personal en cuanto a su vida. De eso, tú puedes estar haciendo un ahorrito, estar guardando una platita y de pronto uno se enferma y toda esa platita se va en el médico. Llevas acá, no se sana, vuelves acá y todo se va. Así que, si tú eres un hijo de Dios que todavía está soltero y tienes el don de continencia, no te cases. No te cases. Pablo lo recomendó. Si tú tienes el don de continencia, no te cases. Porque el que está casado, dice, está partido en 2. Por un lado tiene que estar atendiendo las necesidades de sus hijos, tratando de satisfacer, hacer bien para su esposa, y por otro lado tiene que servir al Señor. El que tiene don de continencia, más bien puede enfocarse completamente en servir a su Dios con todas sus fuerzas, con toda su mente, con todo su tiempo, con todo su cuerpo. Pero si no tienes don de continencia, en lugar de estar avergonzando al Señor, cásate. Cásate. ¿Por qué? Porque definitivamente tú no puedes vivir sin una chica, tú no puedes vivir sin un chico, y al contrario, más bien forma una familia e instrúyelos en los caminos del Señor para que ellos sean de bendición y no más bien de retroceso en tu propio hogar. Amén. Es lo que dice la Biblia. A veces, si tú estás casado con una persona que es no creyente, lo que tienes que hacer probablemente es que si él está de acuerdo en vivir contigo, vive con él. Si él no tiene problemas en que tú vayas a la iglesia, tú aprendas de la palabra, lleves a tus hijos, vive con él. Pero si él tiene problemas, dice, sepárese, porque a paz nos ha llamado Dios. No está diciendo de divorciarse, está hablando de tener una separación, porque a paz nos ha llamado el Señor. Claro, imagino que ya te has comportado bien porque el mejor evangelio es tu conducta. Imagino que ya te han salido callos en la rodilla porque se está orando por su salvación. Igualito no quieres saber nada, a veces tienes que tomar otro camino. Así de simple, así de sencillo. Pero sabe, hermano mío, ya de por sí es un desafío fuerte el hecho de ser padres. Todo lo que uno tiene que proveer, todo lo que uno tiene que vestir, todo lo que uno tiene que educar, todo lo que uno tiene que sanar, todo lo que uno tiene que proteger y encima de vez en cuando salir y darles un recreo. Pero hay otro desafío interno y es este desafío, esta tarea es más profunda, ya que no solamente somos cuidadores de niños, porque solamente somos mayordomos, se van. El latino a veces no quiere que se vayan, pero se tienen que ir, se van. No son tuyos. Están en tus manos para que tú como entrenador los formes, los entrenes, los equipes y los envíes. Pero la idea de todo esto es que hay una gran responsabilidad en este desafío interno porque Dios nos ha llamado como sus representantes, somos sus representantes. Papá y mamá son los representantes de Dios en el hogar. Cuando ellos están bajo tu tutela, cuando tú los vistes, tú los alimentas, tú los proteges, tú los provees, ellos están bajo tu tutela. Tú les estás enseñando, los estás adiestrando, les estás proveyendo. Y ellos tienen que ser entrenados, tienen que ser enseñados, tienen que ser advertidos. Y en su debido momento tal vez hasta tengan que ser disciplinados. Pero recuerda, antes de que tú tomes esto tan en serio como debes tomarlo, cada hijo es distinto. Cada hijo es un reto. Algunos son dóciles, algunos son moderados, pensantes. Otros son tercos, emprendedores.
orgullosos y muchas veces temerarios, no le tienen miedo a nada. Tú los ves desde chiquitos, empiezan a despuntarse. Otros pueden ser sensibles, delicados, temerosos. Hay otros que no sabemos cómo denominarlos. Son como agua que tú quieres agarrar en la mano y se te escurren por uno y otro lado. Pero cada uno de ellos son distintos. Cada uno de ellos obedecen a un diseño de Dios y tú no los puedes ignorar. Traen una singularidad, son únicos. Y tú tienes en tus manos a estas criaturas para formarles, para encomendarles, para enseñarles, para adiestrarlos, entrenarlos, para capacitarlos. Tep Tripp, en un libro que yo recomiendo, es muy bueno, Pastoreando el corazón de nuestros hijos, él dice esta frase que la tomo de manera literal. Ser padre significa trabajar en el nombre de Dios para dar dirección a los hijos. Esto incluye conocerlos y ayudarles a entender las normas que Dios tiene para su conducta. Significa enseñarles a aquellos niños que son pecadores por naturaleza y guiarlos a la misericordia y la gracia de Dios demostrada en la vida y muerte de Jesucristo. Es un gran reto, así que tenemos que asumir este desafío, porque externamente lo asumimos. ¿Alguien te ha dicho no tengas hijos? ¿Alguien te ha dicho ten 4 o 5 hijos? Yo recuerdo un amigo que me decía, yo voy a tener un equipo de fútbol. Bueno, le digo, yo también pensaba así, le digo. Y luego me dice, bueno, no sé si voy a tener un equipo de fútbol. Ya hablamos después del primer hijo, le digo yo. Jovencito todavía. Nació su primer hijo, le digo, ¿y cuándo viene el segundo, el defensa o el delantero? No, me dice. Qué bravo es esto, me dice. Es otra cosa. La realidad es otra cosa. Es bonito desear los hijos, es bonito que vengan. De verdad, a los que les gusta, que lo llenen la casa. Sí, los que tienen paciencia, los que les encanta, que lo llenen. Y está bien, son bendición. Son bendición, son únicos. Solo que no se acostumbre a ellos, tienen que irse. Tiene que equiparlos, tiene que adiestrarlos, entrenarlos, porque tú no vas a estar todo el tiempo con ellos. Van a formar su propio núcleo. Y tienes que entender esta gran verdad. Por eso es que asume ese desafío. Un segundo consejo que te podría dar es que tienes que definir tus objetivos. Define los objetivos. Dice el versículo 2, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Nota cómo se conecta con el versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y qué dice versículo 7? Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellos estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Sabe? Una gran mayoría de los padres no sabemos desarrollar metas claras en cuanto a la crianza de nuestros hijos. Peor si en el núcleo familiar papá y mamá tienen 2 filosofías. Ahí viene papá que dice, no le obligues a mi hijo a ir a la iglesia. Total, déjalo que él escoja su religión. Un niño que tú le pones 2 chupetines, uno morado y uno verde y no sabe cuál decidirse. ¿Va a elegir el resto de sus días? ¿Va a elegir a qué Dios va a adorar? Eso es insensato. Es insensato. Peor si uno de los 2 tiene una moral un tanto desviada y va a tratar de que su hijo imite un poco su conducta. Esto siempre va a ser una piedra de tropiezo en el corazón. O peor si una madre tal vez no tiene ese deseo, ese anhelo del Señor, y quedándose y retrasándose, va a estar dictándole claramente, sin palabras, porque los niños no entienden muchas veces las palabras, entienden la conducta, lo que es una relación con Dios. ¿Sabes? Dios nos permite entender claramente sus objetivos. Él quiere propagarse. Él no solo quiere bendecir tu nombre, tu vida, tu familia, sino propagar su nombre a lo largo de otras generaciones. Así que debemos definir claramente nuestros objetivos. ¿Dónde están? ¿Hacia dónde quiero que ellos vayan? Eso sería algo normal, porque los objetivos muchas veces que tratamos como nuestros hijos están enfocados en el bienestar y en la realización personal. Yo quiero que mi hijo no sufra.
Así que las limitaciones que yo he tenido, yo quiero que sea un profesional, que no le falte nada y que si puede, pues que me dé una ayudadita. Tus hijos no son tu proyecto. Si tú tienes un proyecto, vive tu proyecto. Pero no obligues a que tus hijos vivan tu proyecto, los truncas. Tú tienes un proyecto para tu vida, tal vez has querido ser abogado, tienes 50 años, tienes tiempo para estudiar, estudia. Pero tus hijos tienen que ser entrenados y tienen que ser enseñados de acuerdo al diseño que Dios les ha mostrado, que Dios les ha dado. Hay objetivos muy claros desde donde están hacia donde quiero que ellos vayan. Pero muchas veces si estos objetivos están trazados solo en el bienestar y en la realización personal, ¿de qué te sirve un hijo profesional ganando un buen sueldo si no va a poder sostener su matrimonio por 2 años? ¿De qué te sirve un profesional bien instruido, bien educado, si va a descuidar a sus hijos con la primera mujer que viene? No te sirve de nada. Si apuntas a la forma externa y no apuntas a lo interno, estás perdiendo el tiempo. Lo mejor que podemos hacer claramente es llevarlos desde donde están hacia donde Dios quiere que ellos estén. Porque ¿sabes? ¿Qué crees que va a pasar cuando ellos dejen la casa? ¿Qué crees que va a suceder cuando ellos finalmente tomen sus propias decisiones? ¿Qué has instalado previamente en sus vidas? Eso es lo que finalmente va a determinar muchas veces su vida. Por eso es que cuando miramos esta realidad nos damos cuenta que Dios busca que estos mandamientos, que estas directrices, que estos fundamentos no solo sean albergados en ti, sino en tu hijo y en tus nietos. ¿Sabe? Nosotros podemos hacer muchos planes con nuestros hijos, pero ellos finalmente, por más que tú hagas todo un gran esfuerzo, a veces tomarán sus propias decisiones. Muy bien, hijo, haz lo que quieras y hazlo bien, pero no lo vas a hacer así en mi casa. Ellos pueden a veces ser guiados en el camino y pueden finalmente tomar sus propias decisiones. Y a veces pueden ser decisiones que dan la espalda al Señor. Hazlo, pero fuera de acá, no en mi casa. Hazlo donde tú quieras, pero sales de mi protección, sales de mi tutela. No te estoy hablando de botar a tus hijos de 1 año, ¿no? O de 2 años. Estoy hablando de usar sabiduría cuando ellos ya saben claramente y se meten en cosas de adultos. Hermanos míos, esta es una gran realidad. Aún nosotros con mi esposa tenemos que estar tomando algunas decisiones y conociendo a nuestros hijos sabiendo, este es más peligroso, esta parte por acá puede no funcionar y cosas por el estilo. Nosotros pensamos con nuestro hijo adolescente, está a 1 año ya de terminar su colegio. ¿Qué quiere ser? Le digo, hijo, la verdad todavía no tomo una decisión. Está bien, le digo. Tener 15 años, tener 16 años y saber lo que quiero para mi vida, es una mentira. Luego estoy cambiando de profesión, estoy dejando la universidad acá, me estoy yendo a otro lado. Va a hacer perder plata. Está bien, le digo. Está bien, toma tu tiempo. No tanto tampoco. Pero te propongo algo, le digo, junto con su madre. ¿Qué te parece si te vas 1 año al seminario? En el seminario están enseñando un curso de 1 año, un tiempo de 1 año, para formar cosmovisión, para que aprendas quién eres, para que aprendas cómo se formó la Biblia, para que sepas defender tu fe. Así que cuando puedes ir a la universidad o al instituto y te pares frente a tu profesor de filosofía y a ese profesor que habla del evolucionismo, tú sepas, no te confundas, sepas exactamente quién eres y hacia dónde quieres ir. ¿Qué te parece? Ya me dice, puede ser, está bien. La cuestión es trazar su vida desde donde están hacia donde Dios quiere que estén. Y esto claramente, a veces hay una presión fuerte de la sociedad para que ellos sean algo. Pero la idea es que en lugar de que quién será o qué será un profesional, un arquitecto, un ingeniero, en lugar de pensar qué será, la idea es priorizar quién será. Carácter. Muchos padres priorizamos al revés. ¿Qué será? ¿Qué tendrá? ¿Qué traerá? ¿Qué dividendos me generará? Y en lugar de pensar así podemos voltear la torta. Y en pensar, ¿qué será? Piensa en quién será. Y cuando hablamos de quién será, estamos apuntando a su carácter, al desarrollo de criterios,
a que cuando se encuentre frente a situaciones difíciles y tú ya no te encuentres, sepa qué dirección tomar. Este mundo nos impulsa hacia el éxito y el éxito lo define este mundo. Mientras más tienes, mientras más sabes, mientras más acaparas, mientras el último modelo tengas, no importa si estás endeudado o no, tú eres algo. Mientras más flaco, más bello, más joven, tú eres algo. Pero eso apunta a otras cosas completamente distintas a lo que Dios nos enseña. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Sabe, hermano mío? Un tercer consejo se nos muestra a través del versículo 7. Versículo 7 dice, el método, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. A veces, cuando nosotros queremos corregir o entrenar a nuestros hijos, estamos enfocados en la conducta. No hagas eso, no hagas lo otro, no grites, no te pares ahí, no me respondas así. Y estamos enfocándonos en la conducta. El problema es que estamos apagando incendios nada más. Pero el epicentro, de donde se origina el calor, el lugar donde se origina la enfermedad, la estamos tratando a veces solo con paracetamol, pero no estamos inyectando ahí un buen, ¿qué se podría decir? Algo que trate netamente la infección. Estamos con los síntomas, pero no con la enfermedad. Y este tercer consejo tiene que ver con apuntar al corazón, no apuntar a la conducta. Cuando uno apunta a la conducta, sí, pues tu hijo aprende a vivir una vida delante de tus ojos. Como las iglesias que pueden apuntar netamente, no falda, no arete, no pelo largo, no esto y ni lo otro. Y la religión se basa en qué hago y qué no hago. Pero puedo estar teniendo miedo de que Dios me mande al infierno porque no lo conozco, no lo experimento, no he profundizado en el conocimiento de su persona. Y mi relación con Él se basa en solamente algunas prohibiciones y en algunas cosas que Él acepta. Lo mismo puedes hacer con tus hijos. Si no apuntas a la conducta de donde se originan los comportamientos, si no apuntas al corazón de donde se origina el comportamiento, donde se origina la conducta, solamente vas a estar apagando incendios. Y tarde o temprano nuevamente se levanta el incendio. Y tarde o temprano nuevamente se enciende el fuego. Jesús decía que dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. La sociología dice que la sociedad le da forma al hombre, le hace malo. No dice Dios, el hombre nace malo. Solo hace falta echarle un poco de abono y vas a ver cómo se expande. Y cuando nosotros estamos apuntando netamente a qué es lo que hacen y qué no hacen, puede ser frustrante, pues. Porque meses y meses estás en la misma cuestión. Saluda, no me respondas así. Oye, no agarres eso. Y debe ser frustrante. Por eso es que este desafío a muchos los tiene un poco frustrados. Pero cuando apuntamos al corazón, estamos apuntando hacia adentro, hacia donde luego brotarán sus conductas, sus decisiones, sus relaciones, su acercamiento hacia otra persona. Esto es lo que Dios nos manda, porque el corazón es una fábrica de ídolos. Es una fábrica de ídolos. El corazón es la fuente de nuestra conducta. Y hacia ahí tenemos que entender hacia dónde tenemos que apuntar claramente nuestro trabajo. Dice en el versículo 7, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Y quiero que notes en el versículo 7, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa. Ojo, de manera formal, y andando por el camino, de manera informal, y al acostarte y cuando te levantes. Empiezas con Dios, terminas el día con Dios. Cuando te levantas
y cuando finalmente te acuestas. Pero hay una palabra clave aquí que quiero que usted vea, la palabra repetirás. La palabra repetirás viene de una palabra en el hebreo shanan, o también conocido como shinantán, que es repetir, iterar o hacer una cosa una y otra vez. La gráfica que se nos muestra en el hebreo, porque el hebreo son imágenes, es esto. Este es tu hijo, este eres tú y la palabra del Señor. Y la gráfica de repetirle es hacerlo una y otra vez. Ahorita me corto el dedo. Una y otra vez, sacarle filo, porque es una herramienta simple. Sus filos aún todavía no están atrofiados. No lo tiene. Y esta herramienta, para que pueda ser usada, para que pueda ser encaminada, para que pueda ser llevada hacia los propósitos de Dios, tiene que ser de manera consecuente en los padres, bajo una sola política, bajo una sola filosofía, bajo un solo lenguaje, con un solo Dios de por medio. Tiene que constantemente ir sacándole filo, criterios, mandamientos, consejos, cercanía, reprensión, disciplina. Todo esto le saca filo y lo perfecciona como una herramienta útil en las manos del Señor. Esta es la idea. Cuando uno mira esta palabra que se nos manda, se nos dice que constantemente uno tiene que hacerlo. Por eso es que cuando tú ves en el versículo 7 la palabra estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, al levantarte. Esto, si lo resumimos, es constancia, perseverancia. Tarde o temprano van tomando forma. Si el mundo lo puede hacer, ¿cuánto más tú? Amén. Lo puedes llevar a cabo, lo puedes trabajar, sino que a veces hay flojera, sino que a veces no hay un plan, sino que a veces hay un enfoque a la conducta que es mucho más fácil. Cuando te enfocas al corazón es mucho más difícil. Tienes que encontrar el tiempo propicio, tienes que separar un momento, tienes que tener un tiempo claro para poder enseñarle. Algunos sirven al Señor, están en sus casas de paz, están en todo, menos tienen tiempo para educar a sus hijos, para sentarse a hablarle un poco de las Escrituras. Y pueden hacer muchas cosas para Dios, pero no para su propio núcleo, intencionalmente. Y si vas a afilarle, si le vas a dar forma, si vas a mostrar claramente, hacer una herramienta útil, bueno, a veces tus objetivos están en el bienestar, en la realización, pero esa persona no va a llegar muy lejos. Si eres un hijo de Dios, el enemigo ya es su mundo, el mundo ya es su enemigo. Va a buscar cómo envolverlo, va a buscar cómo destruirlo. Si es un hijo de Dios, tarde o temprano, fórmale los criterios, fórmale el carácter. Está bien que sea un profesional, está bien que gane su sueldo, pero eso no es primordial, porque vas a mandarlo directamente al fracaso. Y sabe, hermano mío, necesitas apuntar constantemente al corazón. Esta es una tarea difícil que requiere prudencia, paciencia, sabiduría, perseverancia y mucha piedad. Porque Dios nos pide constantemente ir y hacerlo de manera consistente. Mira, uno de los ejemplos que nos trae la Biblia es la vida de Timoteo. Nota ahí lo que dice. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Está hablando de Timoteo, la cual habitó primero, le dice, en tu abuela Loída, tú, y en tu madre Eunice, tus hijos, y estoy seguro que en ti también, los hijos de tus hijos. Ahí están las 3 generaciones. Cuando tú miras el Deuteronomio es tú, tus hijos y los hijos de tus hijos. Primera generación, la abuela Loída. Segunda generación, su madre Eunice. La tercera generación, Timoteo. Estoy seguro que en ti también, le dice el apóstol Pablo. Estas mujeres, probablemente sin el padre de por medio, criaron a este hombre.
lo afilaron, lo hicieron una herramienta útil, digna para ser usado. Solo Dios sabe en su sabiduría qué va a hacer con ellos. Cuando ellos salen de tu alcance, cuando ellos salen de tu influencia, solo Dios sabe hacia dónde los va a dirigir. En la vida de Timoteo es bien interesante, porque cae en las manos del apóstol Pablo. Y cuando el apóstol Pablo está llegando al final de sus días, mira lo que le encarga a Timoteo. Lo que has oído de mí, le dice a Timoteo, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo le dice a Timoteo, contigo llegó la instrucción, ahora yo te he perfeccionado, yo te he enseñado, te he dado mayor alcance, ahora tú alcanza a las próximas generaciones. Cuando la vida se trata solo de ti, Dios puede ser útil para tus planes. Pero cuando la vida se trata de Dios, la cosa cambia. No solamente pensamos en el bienestar de nuestro hogar, pensamos en el alcance de ese Dios que llegará a otras personas. A esas personas que Dios luego usará para sacar de tiniebla a personas que están queriendo suicidarse, a personas que están destruyendo su hogar. Pero si la vida se trata solo de ti, definitivamente estás viviendo un cristianismo extraño. No se trata de ti. La historia se trata de Dios. Y dentro de lo que Dios tiene para su pueblo, nosotros salimos beneficiados porque fluimos con su bendición. Esta es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Cuál sería el impacto que ellos causarán? No lo sé. Pero definitivamente usted puede hacer grandes cosas de la mano del Señor, siguiendo las instrucciones de este mismo Dios. Y cuarto y último consejo: humildad. Sé humilde en la tarea que Dios te está encomendando. Sé humilde. ¿Por qué le digo? Porque muchas veces, como representantes de Dios, a veces podemos llegar a ser autoritarios. A veces queremos imponer una cuestión. A veces queremos no escuchar las opiniones de ellos y podemos provocarles irritación. Podemos llevarlos a veces a la frustración. Pero como representantes de Dios, nosotros necesitamos entender que nuestro papel no consiste en que cumplan nuestra agenda, sino en que se cumpla la agenda del Señor en sus vidas. Cuando no se cumplen nuestras agendas, nos frustramos, nos enojamos, podemos airarnos y podemos provocarles a ellos al desánimo, a la ira, a la irritación. Una de las grandes situaciones que está sucediendo en el Perú es un alto índice de depresión entre los adolescentes. Padres ausentes, padres lejanos, muy ocupados, pero que exigen de ellos un cierto tipo de conducta cuando ellos ni siquiera tienen la participación en sus vidas para darles forma. Es muy importante entender esta realidad porque necesitamos humildad, porque si no, nuestros hijos van a cumplir nuestra agenda, nuestras expectativas, ellos van a aprender el miedo a los hombres, a que tú no te amargues, a que tú opines bien de ellos, pero el temor de Dios en sus vidas va a ser ausente. Recuerda esta verdad. ¿Sabe, hermano mío? Vosotros padres, dice Pablo a Efesios, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. En otra parte de las cartas, en los Colosenses, él dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Hay formas en las cuales nosotros podemos ver estas instrucciones y podemos entrenarles. El mentor que yo he tenido para mi tiempo de prematrimonial me enseñó una verdad. A veces se me olvida, tengo que ser honesto, pero la mayoría de las veces estoy tratando de practicarlo con mis hijos. Pero tengo que reconocer que a veces no soy humilde. Me enojo, exijo y a veces hasta no quiero pedirles perdón. Tienes que ir y pedirles perdón a veces cuando les has ofendido. Queremos que ellos nos pidan perdón, pero cuando se trata de nosotros, bueno, la historia es distinta. La humildad va a desarrollar nuestro hogar. La altivez y el orgullo los va a alejar de nosotros. ¿Qué influencia vas a tener? ¿Qué alcance vas a tener? ¿Qué amistad vas a tener con ellos? Lejos. Ellos van a estar lejos. Así que hay algunas
hay algunas estrategias que podríamos nosotros aprender. Por ejemplo, tú quieres pedirle algo a tus hijos, esto de manera práctica. Aquí mi mentor, en cuanto al matrimonio, en cuanto a mi vida, me enseñó esta abreviaturas, ex-de-pra-rep. Cada una de estas palabras significa algo, ¿no? Entonces, ¿cuándo se aplica? A veces tú exiges a tu hijo, limpia el baño. Él va, le mete una limpiada al baño, salió, dijo, ya está. Tú vas, mira, que y la taza y el piso y ese pelo y el caño y esto, y no haces nada bien. Pero tú le has dado una orden, puede ser una orden general, ¿sí? O arregla tu cuarto. Para él arreglar su cuarto puede ser solamente tal vez tender su cama. Y tú estás esperando con tus expectativas de adulto que todo hecho quede un anís. Inclusive si puede me limpia las lunas. Pero él lo ha entendido así. Ella lo ha entendido así. Probablemente no. No tienen la sabiduría, la experiencia, la transición por la tierra de todas estas cosas. Tú sí. Hasta te jalaron la oreja cuando eras chiquita porque no lo hiciste. Ya lo sabes tú ya. Estás perfeccionado y perfeccionada. Estas palabras te ayudan de alguna manera a comunicarte mejor y a revisar lo que ellos hacen. Esde-pra-rep dice, explica, escucha, le dices a tus hijos, mira a tu hijo, ven un ratito, yo voy a querer que limpies el baño. Mira, lo vas a hacer así, vas a agarrar la taza, vas a agarrar un trapo, vas a ponerle detergente, vas a hacer así y luego así y no te olvides del caño. Le estás diciendo exactamente lo que tiene que hacer, ¿sí? Demuestra. Tú mismo agarras un rato el trapo, le echas el detergente, te vas hacia el caño y tú mismo lo mueves. Mira, ve, así ya. No lo vayas a hacer a la paporreta, así como yo lo estoy haciendo. Lo enjuagas, le muestras. Tú lo demuestras. Luego llega el momento de practica. Ahora hazlo tú. A ver, te voy a ver cómo tú lo haces. ¿Está bien? Ha llegado el momento en que tú lo hagas. Chao, nos vemos después. Porque luego viene, revisa. Tú vas y miras exactamente cómo lo ha hecho. Ajá, dice, excelente, sé positivo, ¿no? Sí, que está embarrado, en vez de está trapeado, está embarrado, pero ya al menos lo ha hecho. Y tú haces florecer con tus labios a esa persona. Ajá, muy bien. Falta algunas cositas acá, falta estas cosas, le revisas. Y cuando tú le revisas esto, le estás dando dirección de las cosas que él ya ha hecho, habiendo sido instruido, teniendo esta iniciativa, pero tú lo vas perfeccionando. ¿Por qué le vas a exigir algo que tú ni siquiera le has explicado bien? ¿Con qué expectativas te acercas a tus hijos y le quieres el 100% de la producción cuando ni siquiera le has mostrado cómo lo tiene que hacer? La idea es el ejemplo. La instrucción siempre viene con el ejemplo. Siempre. Yo instruyo, pero también te muestro claramente cómo se hace. Esta es la idea. Para que tú no puedas tener hijos desanimados, que luego vas, le dices, limpia el baño. Ya limpió él. Bueno, hay de todos también, claro está, ¿no? No voy a disculpar a tus hijos. Limpia el baño, ya lo limpió y tú vienes y toda la vida cochino, irresponsable. ¿Cuándo será? ¿Cómo será con tu esposa? Ya le metes de todo. Lo desanimas, lo frustras. Y le llegas a instalar en la cabeza que este compadre no está listo ni para el matrimonio, ni ahora ni nunca. La idea es que hay que demostrarles y luego hay que evaluarles, hay que revisarles para seguir perfeccionándoles. Porque si no, definitivamente puedes terminar desanimándolos, irritándolos o a veces hasta deprimiéndolos. Un mundo en crisis se necesita de manera urgente, sobre todo en la iglesia. La iglesia está siendo atacada fuertemente por este mundo. La familia sólida tiene que resaltarse, tiene que hacerse de todas maneras a propósito. Hay algunos consejos que Dios nos da: exclusividad de su persona, prioridad de nuestro amor para con Él y unidad en el núcleo familiar. Mamá y papá, una sola política, un solo lenguaje, una sola dirección. Pero a su vez también esa unidad luego tiene que transmitirse
hacia la extensión de nosotros, los hijos, entrenarlos. No mires a tus hijos solo como educarlos. Todo esto que tiene que ver con la palabra disciplina, paideia en el griego, es entrenamiento, entrenamiento. No puedes hacerlos tan realizados y tus metas tienen que estar tan altas en cuanto a ellos que les pones carga y presión y hasta miedo si es que no lo van a cumplir o no te van a satisfacer. Primero construye su quiénes son, su carácter, y luego construye qué serán, su profesión, su alcance, su impacto en la sociedad. Porque sin carácter no hay largo plazo. No hay largo plazo. Algo más, define claramente los objetivos que tienes que trazar. Apunta a su corazón. Si apuntas solamente a la conducta, tarde o temprano tú vas a terminar frustrado. Apunta a su corazón. Y finalmente, recuerda que la humildad es un elemento esencial para desarrollar personas y aún para desarrollarte a ti mismo. Dios nos permita usar las cosas que hemos ido aprendiendo a lo largo de esta serie. Dios nos permita tener la sabiduría necesaria para poderle hacerle frente a un mundo, resistir a un mundo que amenaza no solamente contentarnos, sino con meterse en nuestro núcleo familiar y tratar de darle forma. Dios nos permita la gracia y la sabiduría necesaria para tener hogares sólidos frente a un mundo en crisis. Amén.